Se han tratado temas muy importantes y de trascendencia en este canal de YouTube, El Mensaje a la Odisea. Si estás viendo este video en otra red, te invito a que vayas a la fuente original, al video completo en YouTube y puedas ver la información de la que vamos a estar hablando. Se ha hablado de algunas sectas, se ha hablado de la verdadera fe, de la verdadera religión o de la verdadera iglesia, por así llamarlo. Y desde unas semanas se ha venido hablando acerca de religiones falsas, de sectas y doctrinas que no corresponden a la verdad. Hoy es el turno de la segunda religión más grande del mundo en este momento, que es ni más ni menos que el Islam. Para las personas que son un poco leídas o un poco históricamente conocidas, no dirán que estoy mintiendo cuando hablamos de que el Islam es una religión radical, es una línea de entendimiento un poco confusa, pero a la vez muy similar a otras religiones que no son el cristianismo bíblico. Ahora, cuando hacemos la comparativa, que es lo que quiero que veamos acá, porque siempre nos vamos a remitir a los datos, a la información oficial y a las fuentes propias del Islam, para que podamos analizar y llegar a una conclusión certera al final de este video, quiero que hagamos una comparación mental. Vamos a ver las fuentes, la antigüedad y vamos a ver también en qué se fundamenta, cuáles son las bases. ¿Qué verdaderamente le da el valor para tomar la atribución de creerse para sí misma la religión verdadera y adicional a eso, juzgar, condenar y quitar la vida a las personas que se oponen o se resisten a su creencia? De manera tal que estamos viendo una corriente radical y que donde no sucede de esta manera no es porque no quieran hacerlo, sino porque la ley o los gobiernos que están en control de esas repúblicas, de esos países, no lo permiten. Pero si por el Islam fuera, automáticamente cualquier persona que se opusiera, automáticamente sería decapitado. Todos los días, todos los meses y todos los años están siendo asesinadas personas, están siendo decapitadas, están siendo fusiladas alrededor del mundo como consecuencia de esta falsa y vasta religión del Islam. Así que hoy vamos a hablar realmente de la información, de las fuentes, porque yo sé que hay muchas personas, incluso en mi país y en otros países de habla hispana, que simpatizan con el Islam, que consideran que es una religión realmente viable, etcétera, etcétera, pero porque no entienden la raíz y el fundamento y el engaño que hay detrás de todo este sistema religioso y sistema dogmático alrededor del mundo y especialmente en países de Oriente, aunque ya está regado por todo el mundo. Europa ha sido permeado y muchos otros países incluso de las Américas. Así que con esta introducción vamos adelante, sean bienvenidos todos, gracias por comentar, compartir, suscribirse, ya comenzamos. Algo muy importante que quiero aclarar antes de comenzar este estudio sobre el Islam es que soy una persona que leyó el Corán. O sea, no es una persona que está opinando desde fuera, sino que soy alguien que estuvo ahí, o sea, que ingresó al núcleo, al fundamento del Islam. Por lo tanto, tengo la validez y el respaldo y el soporte para poder hablar con conocimiento de causa. Este fue un resumen que hice para lo que viene siendo el cristianismo. O sea, el 95, 98, 99% de las personas que son cristianas o incluso simpatizantes con el cristianismo nunca van a leer el Corán. Por lo tanto, consideré oportuno traer un resumen de la lectura, un resumen que puede ser constatado y verificado en su evidencia base para que sepamos que no estoy hablando de otro libro más que el Corán ni de otra religión más que el Islam. Por ese orden, este resumen ya tiene unos años que fue hecho por allá en el año 2016 y obviamente lo presento de la manera documentada mejor posible porque es un documento que de ser necesario se compartirá con las personas que así lo consideren en el tiempo futuro y para ser usado en algunas enseñanzas presenciales. Bien, vamos a tratar en este estudio los siguientes apartes. La introducción, ¿qué tiene que decir sobre Dios el Corán? ¿Qué tiene que decir sobre Jesús? ¿Qué tiene que decir sobre el Espíritu Santo? Sobre Mahoma o Muhammad, acerca de los patriarcas del Islam, doctrinas que diferencian del cristianismo y la Biblia, unas notas
aclaratorias, unas conclusiones del autor y una bibliografía, que es las fuentes que se consultaron para llegar a esta profundización de estudio. Algo muy importante que yo quiero abrir un paréntesis acá es el siguiente. No hay realmente un entendimiento razonable para que una persona conocedora del cristianismo se vaya al Islam. No hay ningún entendimiento humano racional que pueda validar eso. Miles y miles de porciones de manuscritos antiguos, incluidos los rollos de Qumran del Mar Muerto, que datan del primero y segundo siglo de historia del cristianismo. Y viene el Islam surgido 7 siglos después, alrededor del siglo 7 de la era cristiana, creado por un solo hombre que alega haber tenido una revelación de un ángel, cuando mismo Pablo, y aquí coloco la cita para que puedas ir a consultarla en la Biblia que tengas a la mano, claramente dijo, 700 años antes de que surgiera el Islam, si a un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea maldito, sea maldición. 700 años antes, no después, antes lo dijo, porque ya sabía en el espíritu que esto sucedería. Entonces, vemos esta religión del Islam, que como digo es totalitaria, es asesina, es criminal, que se distribuye por el mundo, por el entendimiento humano, y que se basa en obras humanas, en una supuesta revelación, sin una evidencia más que la de los historiadores de su zona, de su área, sin milagros, sin narrar a lo largo de los siglos, sino solamente creada por un hombre, y tantas cosas que si tú estás analizando el Islam, habiendo conocido el cristianismo, déjame decirte que fracasaste antes de empezar. Bien, con eso en mente vamos a comenzar. Esta es una información clara, precisa y concisa, rescatada y o tomada de el Corán y su traducción del árabe al español por la licenciada M. Isa García, de la primera edición para Latinoamérica, Bogotá, abril de 2013, buscando entregar al pueblo cristiano protestante, hispanohablante y en general a quienes por diferentes razones y motivos no tienen posibilidad de revisar los fundamentos del Islam y su documento base doctrinal, el Corán. En adelante seguimos con la introducción, pero vamos a los temas doctrinales que verdaderamente atañen. Si tú gustas, puedes poner pausa y leer acá. Entonces, para todos quienes van a ver esto, uso las palabras de Judas 1:2, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. De las doctrinas descritas en el Corán y sus principales conceptos, normas, definiciones y preceptos que difieren o asemejan del cristianismo, principalmente el protestante o el cristianismo bíblico. Siempre que vemos cristianismo protestante, no nos dirigimos o no nos referimos a Martín Lutero, nos referimos al cristianismo bibliocéntrico. Porque si nos damos cuenta, el cristianismo protestante no se basa en Martín Lutero, se basa en la Biblia. En la Biblia. Yo nunca he estado en una iglesia de cristianismo protestante donde se predique primera carta de Lutero, segunda carta de Lutero, definiciones de Lutero, consideraciones de Lutero. No, se está usando la Biblia. Entendamos eso y quitémonos el concepto arraigado en la mente cultural por religiones falsas que han enseñado y han tergiversado la verdad. Bien, sobre Dios. ¿Qué dice el Corán sobre Dios? Ok, 1. Dice, Él es único, santo, eterno, misericordioso, absoluto, creador, sustentador, compasivo, soberano, supremo, iniciador, etc. En resumen, y desde el punto de vista teológico, no hay diferencia rescatable en el significado superficial de cada nombre dado a Dios. Entonces, en esta introducción, realmente no hay una diferencia rescatable respecto a Dios. Lo vamos a ver siempre de esa manera mencionado en el Corán. Ahora, estos simplemente son nombres que se dan a Dios, pero no son inherentes o 100% pertenecientes a Dios. Si hablamos del único, el santo, el eterno, misericordioso, absoluto, creador, sustentador, compasivo, soberano supremo, iniciador, podemos referirnos a cualquiera. Si nos vamos a la mitología, podemos encontrar estos nombres en dioses inventados por el hombre.
Aún en la trilogía del Señor de los Anillos de J.R. Tolkien encontramos un iniciador, un soberano supremo. Bien, porque el nombre bíblico que es en la Biblia, donde únicamente está el verdadero nombre, es Yo Soy. O YHWH, el tetragramatón, traducido como Yahvé o Jehová. Bien, pero estos nombres se le pueden colocar a cualquiera. Soberano, un rey. Supremo, un emperador. Iniciador, hasta una mecha o una chispa de una arma. Creador, creador de contenido, creador, etc. Absoluto, puede ser el cielo, puede ser el aire, lo que sea. Sustentador, lo mismo, la tierra, lo que sea. Entonces, si nos damos cuenta acá, no está haciendo realmente referencia explícita al Dios bíblico o al Dios verdadero. Partamos de una realidad. Si tenemos un entendimiento al menos elemental básico de la Biblia o de Dios, o del Dios de la Biblia, o del Dios creador del universo, vamos a entender que solamente hay uno y que solamente tiene una revelación. Bien, de manera que no se presenta como la moneda de dos caras, sino que tiene una sola esencia, una sola sustancia. Y eso lo hemos hablado interminablemente en todo el estudio de Apocalipsis y en el estudio de todos los demás videos que se han publicado en el canal de YouTube. Pero continuemos. 1.2. No ha sido engendrado ni ha engendrado. No ha sido engendrado ni ha engendrado, lo cual es contrario en parte a lo que la Biblia dice acerca de que Jesús es hijo de Dios. Marcos 1:1. En ese orden de ideas, no vamos a ir realmente a las citas porque haríamos súper extenso este video, pero las citas están acá. Tú puedes ir a tu Biblia y leerlas. En la descripción de este video, como en todos los videos anteriores, está el link para que tú o veas la Biblia en línea o la descargues a tu teléfono móvil, a tu dispositivo y puedes allí hacer un estudio personal. Pero acá vemos algo muy importante. Ok, aquí hay 50% verdad, 50% mentira. O sea, Dios no ha sido engendrado, está bien, porque no tiene inicio ni fin de días, pero sí es el Padre de Jesucristo. Sí, el Hijo procede del Padre en la eternidad, porque Él comparte su misma sustancia. Eso está en Efesios, eso está en Hebreos, eso está en Romanos, eso está en Juan, en el Evangelio de Juan, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un error. Sí, aquí está en contra. Bien, en contra de esa parte de que sí ha engendrado. Bien, 1.3. No hay nada semejante a él. Difiere en que, según la Biblia, los seres humanos sí somos semejantes a Dios. Santiago 3.9, Génesis 1, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y para que señoree. Entonces, ahí también está en contra de lo que la Biblia enseña. Ahora, sobre Cristo Jesús, acá se pone mucho más complejo y más interesante el asunto. Jesucristo es solamente un profeta a la altura de Enoc, a la altura de Noé, a la altura de Elías, de Daniel, etc. Difiere absolutamente con la menor hermenéutica y exégesis bíblica, ya que Jesús es referido claramente como hijo de Dios. Mateo 3, 16, 17, vuelvo y refiero, puedes leer la cita bíblica, no lo vamos a hacer acá, porque se supone que ya tenemos un conocimiento elemental de estas verdades. Entonces, claramente, sabemos por la Biblia y a lo largo y ancho de la Biblia está escrito que Jesucristo es el Hijo de Dios. Isaías 9:6 nos habla claramente de Cristo como el Dios eterno, como el que comparte la sustancia con Dios. Vuelvo y cito a Hebreos, vuelvo y cito a Juan, vuelvo y cito a Romanos, a Santiago, donde se habla claramente de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el soberano de los reyes de la tierra, por el cual y a través del cual fue creado el universo, y que los ángeles y toda la creación solamente a Él le dan adoración, no a los ángeles, sino a Cristo. Si Jesús fuera un profeta, estaría rotundamente prohibido ofrecerle adoración. Cuando él estaba recién nacido, vinieron, y en las versiones, y en la versión amplificada, y en la versión literal, claramente se dice que llegaron y le adoraron cuando era un niño. Lo adoraron. Muchos ejemplos en los
evangelios. Apocalipsis lo adoraron cuando aparece como el Cordero y cuando aparece como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, herejía lo que enseña acá totalmente el Corán. No hay salvación por creer en Él y su obra redentora, es sola y únicamente por Dios. Difiere absolutamente de la verdad bíblica, donde hace hincapié que solamente por medio de Él hay salvación. Hechos 4, 11 al 12. Algo realmente importantísimo es acá. Y yo quiero que entendamos el centro del asunto. El que practica el Islam está condenado, está perdido, separado de Dios y no existe oportunidad de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Si Él es el camino, el que sigue otro camino está perdido. Si Él es la verdad, el que sigue otra verdad, que no existe porque solo hay una, está engañado. Y si Él es la vida, el que está fuera de Él está muerto, espiritualmente muerto, que quiere decir en su profundidad, en su etimología, separado de Dios eternamente, salvo que se arrepienta en este mundo, en esta vida, y vuelva a Dios y a Cristo. Entonces ahí absolutamente está en contra, porque solo en Él hay salvación, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Etcétera, etcétera. Romanos, vuelvo y digo, todas las cartas apostólicas están llenas de referencias a que solo a través de Cristo hay salvación. No se debe orar a Cristo a través de Él a Dios o a través de Él a Dios. Cuando Cristo mismo dijo, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Bien. Difiere plenamente de la Biblia porque se menciona repetidamente que todo debe pedirse en su nombre. Filipenses 2, 8, 11. Al Padre en el nombre de Cristo. 2.4. No murió crucificado en la cruz, sino que fue elevado al cielo y volverá al final de los tiempos cuando sí deberá morir. Eso lo dice el Corán, no me lo estoy inventando yo. Eso lo dice porque yo leí el Corán. Difiere plenamente de la verdad bíblica porque escrito está desde los profetas hasta el Apocalipsis tal acontecimiento, Hechos 4, 10, 11, y innumerables citas que si las colocara acá este video duraría 6, 12 horas, lo cual no es el propósito. 2.5. Jesús no es Dios ni parte de una Trinidad. Difiere absolutamente con la verdad bíblica porque la Escritura está llena de referencias a la Santísima Trinidad, Mateo 28, 18, 19, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu en mayúscula de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 1.26. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Bien, Elohim, el nombre Elohim, que es el que más se usa más de 2000 veces a lo largo de la Biblia, por así decirlo etimológicamente, dioses, que quiere decir la manifestación de la Santísima Trinidad. Génesis 24 es un tipo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo hablé en varios videos anteriormente. Apocalipsis nos habla claramente del Espíritu, nos habla claramente del Padre, nos habla claramente del Hijo. El que no quiere entenderlo ya es su problema, pero la Biblia lo habla claramente. Jesús vino al mundo a anunciar la vida de Mahoma, Muhammad, no a morir por la humanidad. Difiere de la verdad bíblica, ya es que Jesús fue el cumplimiento de la profecía y de la ley para dar comienzo a la dispensación de la gracia. Lucas 7, 20, 23. En la Biblia no se habla de ningún Mahoma ni un Muhammad, eso es una herejía, y el que no haya leído la Biblia puede caer acá, pero el que la ha leído absolutamente renuncia porque se da cuenta que esto es un engaño. 2.7. Jesús fue concedido en una virgen por la voluntad de Dios. Dios crea lo que quiere, cuando decide algo solo dice sea y es, sin embargo no es hijo de Dios. Es lo que dice el Corán. Difiere plenamente de la verdad bíblica, la cual manifiesta en plenitud que Él fue encarnación de la divinidad. Mateo 1, 22, 23. Isaías 9. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y todas las cartas y todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 3.15, solamente habla de Cristo. Solamente habla de Cristo. Entonces, aquí nuevamente confrontamos este engaño. Sobre el Espíritu Santo, punto 3. 3.1. El Espíritu Santo es el ángel Gabriel. O sea que según Mahoma, Muhammad, el Espíritu Santo o el ángel Gabriel, que según él dice fue el que le reveló el Corán, ¿sí? Entonces básicamente para él fue el mismo. Y acá dice, difiere plenamente de la Biblia, porque en un mismo pasaje bíblico se menciona a los dos
como diferentes. Lucas 1, 26, 35. Viene Gabriel, da el mensaje y dice que no dice yo estaré contigo, ni vendré contigo, ni sobre ti, ni nada. Jesucristo es bautizado en el Jordán, sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma y se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien me deleito, en quien tengo complacencia. El Hijo estaba sobre la tierra encarnado. El Espíritu Santo viene perfecto y completo sobre él y el Padre habla desde los cielos. Entonces, aquí absolutamente está en una total y absoluta equivocación. 3.2. No es una divinidad, dice el Corán, como Dios, porque el compasivo, el misericordioso es uno y solo uno. Difiere de la Biblia debido a que las menciones son considerables, donde se diferencian los ángeles del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y podemos, como vuelvo y digo, podemos ver a través del libro de los Hechos, a través de las cartas paulinas, en Apocalipsis y aún en el Antiguo Testamento, referencias en los profetas y referencias en los salmos al Espíritu del Dios viviente, en mayúscula, como una persona, no una fuerza, ni mucho menos un ángel. Bien, 3.3. El Espíritu Santo, ángel Gabriel, sí guía y revela la verdad a los profetas, pero no sella ni habita dentro de los seres humanos. Contraria a la Biblia, ya que Él es descrito como nuestro sello de garantía para la redención en el siglo venidero, Efesios 1, 13, 14. 3.4. El Espíritu Santo, ángel Gabriel, al igual que cualquier otro ser, puede interceder por cualquiera, pero solamente si el compasivo lo permite y autoriza. Contraria a las verdades de la Biblia, porque los únicos que pueden interceder ante Dios por nosotros son el Espíritu Santo y Jesucristo, Romanos 8, 26, 27. No sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, solo Él, Jesucristo, hombre. Bien, entonces se equivoca completamente. Sobre Mahoma, Muhammad. Mahoma fue el último profeta de Dios sobre la tierra, es lo que alega él. Contraria a la Biblia, ya que Jesús mismo dice que Juan fue el último de los profetas, Mateo 11:13. Juan, el Bautista, fue el último profeta sobre la tierra. El último profeta sobre la tierra. Por eso hoy en día lo que existimos son pastores, maestros y en ese orden, según el don del Espíritu Santo que nos habla claramente en Corintios y en Romanos. 4.2. Mahoma fue el último mensajero de Dios, contrario a la Biblia. En término general, todo evangelizador es un mensajero de parte de Dios, mas en el sentido más abstracto, Juan fue el mensajero terrenal último, Mateo 11, 7, 10. Entonces, mensajero de Dios que traía profecía, revelación nueva, la revelación fue sellada en Apocalipsis. La revelación fue sellada en Apocalipsis, fue cumplida, acabada. En adelante lo único que queda es para ser aplicada, para ser vivida, para ser creída, pero no existe nueva revelación. 4.3. Mahoma fue profeta de Dios. Contrario a la Biblia, Juan fue el último profeta. O sea, en una misma línea, en una misma persona, colocan una cantidad de cosas que son refutadas en una sola persona, Juan el Bautista. Entonces partamos y quedémonos con esa realidad. Acerca de los patriarcas del Islam, importante. Ismael fue el antepasado del Islam y creció y vivió con Abraham y llevaron a realización grandes empresas. Contraria a la Biblia, porque se cita que Abraham le despidió con su madre a temprana edad. Génesis 21, 9, 21. Entonces, ese hecho de que Abraham, Ismael hicieron empresa, llevaron a cabo grandes cosas, ahí, a partir de ahí, ya se divide de la verdad bíblica. Y nosotros no vamos a llegar hasta Abraham, con que la Biblia es correcta en todo lo que habla de Génesis, de la creación, llega hasta Abraham y ahí se separa. Y vamos a creerle a un iluso, una criatura arrogante y perversa y satánica, que surge 4.000, casi 5.000 años después y viene a decir una cantidad de barbaridades. Nunca, jamás en la vida. Ismael fue ofrecido como sacrificio a Dios, mas estando a punto de sacrificarlo, el misericordioso lo detuvo y fue cambiado por un cordero, contraria a la Biblia. La Biblia cita claramente que el joven en cuestión fue Isaac. Génesis 22, 1, 13.
está tomando y está tergiversando la verdad y la está contrariando de manera radical y absoluta, diciendo que fue Ismael y no Isaac el que fue ofrecido por Abraham. ¿Cuál es el hijo de la promesa verdadero? Isaac, porque fue hijo de su propia esposa, no de una esclava como Agar. Ustedes pueden ir a Génesis 21, incluso desde antes de Génesis 21, cuando fue concebido, se habla claramente que fue nacido de una esclava, que era sierva de su esposa Sarai, que luego se llamó Sara, de donde sí vino Isaac y de donde es constatable las genealogías de Jesucristo. Por la línea de Ismael no hay genealogías, solo la que quieran inventar, pero por la línea de lo que viene siendo Isaac, sí están las genealogías constatables, pasando por los reyes, desde David, Salomón, y siguiendo por todas las líneas de los reyes, y siguiendo por la línea de David y Natán para llegar a María, y por la línea de los reyes que gobernaron Judá para llegar a José. Eso es constatable, y eso es verificable, y eso está documentado. Lo de Ismael es solamente una invención que contraria la verdad bíblica. Ismael y Abraham fundaron las bases de la Meca y del primer templo de adoración de Dios en el mismo lugar, contraria a la Biblia, Génesis 21:14, ya que después de este versículo no se narra ningún encuentro entre Abraham e Ismael, y menos en ningún viaje o similar, no. Abraham salió de la tierra, precisamente Abraham salió de esa tierra cercana a Irán, donde queda Irak, ¿sí? donde luego era Babilonia y Sinar, y es llamado por Dios a que vaya hacia Canaán, que hoy en día es Israel, y allí se queda y nunca más sale de allí. Va a Egipto, que aún es más lejos todavía de lo que vendría siendo Irak, Irán, y luego regresa nuevamente a Canaán y se queda en Canaán porque Dios le dijo, esta tierra la daré a tus descendientes para siempre. Génesis 15, Génesis 16, 17, hasta toda la vida de Abraham, él vivió en Canaán, igual Isaac. Luego, cuando Jacob fue que descendieron nuevamente y se alejaron aún más hacia Egipto, 400 años, un poco más después, volvieron nuevamente a Canaán y conquistaron la tierra como Dios les había prometido. Entonces, totalmente contrario, totalmente falso, totalmente engañador el Islam y el Corán. Es una novela para el que quiera leer, el que quiera pensar cualquier cosa, pero no es un libro creíble, no es un libro de doctrina, es un libro salido de las mismas entrañas del infierno para destrucción y perdición de las almas. Doctrinas del Islam que difieren del cristianismo bíblico. 6.1. La limosna para alimentar a 6 pobres puede expiar pecados. Una de las cientos de herejías que tiene el Islam. Absolutamente contrario a las verdades de la Biblia. Solamente a través de Jesucristo hay perdón de pecados. Romanos 11:5 al 6. 6.2. El ayuno de 3 días puede expiar pecados, lo que dice el Corán. Contrario a la Santa Biblia, no hay salvación por obras. Hebreos 2:17. 6.3. El sacrificar un cordero puede expiar pecados. Contrario a la Santa Biblia, el cordero último y suficiente fue Jesucristo. San Juan 1:29. 6.4. Sobre el divorcio. Puede haber poligamia, puede haber divorcios simultáneos, puede volverse a casar, puede anular el divorcio y volver, etcétera, etcétera. Contraria a la Biblia, por la sencilla razón de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, Mateo 19:7-9. Y entendemos por el estudio bíblico y el estudio histórico y el estudio sistemático que el único forma o la única manera de que haya separación, divorcio, es por adulterio, o que la persona se case sin haber aclarado que tuvo relaciones sexuales antes, lo cual sería fornicación. En esos casos solamente, y ojo, esto es una interpretación que se le da al pasaje de acuerdo al estudio sistemático, vuelvo y digo, a la exégesis del texto, que se permitiría el divorcio, pero no que se divorcie en grupos, que se case cuando quiera, que tenga varias mujeres, eso no es bíblico. Bien. Que la Biblia narre pasajes de situaciones y personas que vivieron en esas circunstancias, pues eso es otra cosa, pero no nos está enseñando a vivir de esa manera. Peregrinaciones. Una mayor, la cual, estando el musulmán en condiciones físicas, mentales y económicas, deberá emprender a la Meca al menos una vez en su vida, y una menor a la casa sagrada de la Meca, donde se llevarán a cabo rituales y sacrificios. Contraria a la Santa Biblia, San Juan 4:23, 1 Timoteo 2:8, Tito 3:4-5, Mateo 16:24, la única peregrinación cristiana
debe ser tomar su cruz, seguir a Cristo y vivir la vida conforme a la perfecta voluntad de Dios, porque Cristo vive en nosotros y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad para vivir en esa verdad que viene siendo Cristo. Entonces, total, absolutamente contrario, absolutamente engañador y mentiroso. Notas y glosario, aclaraciones. 23 años duró la escritura del Islam a manos de Muhammad o Mahoma. Ya sabemos, comparado a 23 años, la vida de un joven. Yo tengo más que eso. La Biblia fue escrita en aproximadamente 1500 años, constatables, documentables, verificables. La Meca es la ciudad centro religioso del Islam, siempre que aparecía el asterisco al frente de la Meca, el centro religioso. Musulmán dice de la persona que sigue las enseñanzas del Corán y cumple con sus preceptos, ordenanzas y mandatos. Entonces, eso es un musulmán. Debido a que el Corán no es parecido a la Biblia en lo que respecta a libros, capítulos y versículos, y para evitar confusiones, tanto la cita en sentido total o resumido, respetando siempre la verdad, veracidad y significado del texto en su significado y contexto, sin añadir números ni otra referencia a la ubicación dentro del libro. Entonces es diferente en su texto, es diferente en sus capítulos y toda esta parte, pero como vuelvo y digo, puedes consultar un resumen del Corán en internet. Puedes descargarlo en la versión de tu idioma, vas a una fuente oficial o a un traductor oficial y lo puedes descargar. Yo lo hice así hace años y con ese libro fue obviamente que leí. Conclusiones mías en aquel tiempo cuando hice ese estudio son las siguientes. El Corán está plenamente en contra de la Biblia, en cuanto él mismo diga estar en el mismo sentido e hilo doctrinal, teológico y práctico, ya que versa marcadas y connotadas diferencias. Por lo tanto, quien siga a plenitud la Santa Biblia debe estar en contra del Corán y viceversa, sin que ello indique claramente la guerra, sino más bien un creer y actuar diferente, ya que los dos no llevan al mismo lugar ni destino eterno, y que eso quede esclarecido. El Corán fue escrito en un periodo de 23 años por un solo hombre, Mahoma. La Biblia fue escrita en 1600 años por aproximadamente 40 autores de diferente época, oficio, reyes, campesinos, poetas, comerciantes, militares y líderes religiosos. Preparación, nivel económico, 3 continentes, etc. Por consiguiente, y de manera lógica, la Biblia tiene el peso histórico, Heródoto, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, etc. Científico, arqueología, literario, testimonial, dramático, libro más perseguido en la historia humana, verificado, corroborado en autenticidad, textos receptos, códice de Leningrado, etc. Suficiente para ser digno de ser tomado con supremacía y dignidad por cualquier otro escrito, por sobre cualquier otro escrito que alegue valor superior sin haber soportado y sobrevivido intacto a algo similar. La Biblia es el fundamento literario o contextual para el Corán, no al contrario. O sea, el Corán usó la Biblia como fundamento literario para ser escrito, no la Biblia usó al Corán. Entendamos eso. Así que por concepción racional, cuando hayas algo y quieres conocer su naturaleza y autenticidad, debes ir a la fuente primaria y original, no al revés. Siendo así, cuando lees el Corán, debes ir a la Biblia para confirmar y verificar la naturaleza, autenticidad, veracidad y origen del mismo, de manera tal que para el uso en cuestión queda plenamente confirmado que el Corán es un derivado literario de la Biblia. Por lo tanto, si la Biblia no existiera, tampoco existiría el Corán, y eso es incontestable. Y una vez corroborando que el Corán contraria, cambia, desvirtúa, trastorna y ultraja a la Santa Biblia y a sus verdades más sublimes y fundamentales, el pueblo que entiende debe tomar partido y, como dijera nuestro reformador Juan Calvino, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Así que mis amigos, ahí está la conclusión. El Corán es una blasfemia contra Dios, contra Cristo, contra el Espíritu Santo, contra la verdad bíblica, contra las verdades espirituales y un atentado a la verdadera salvación y a la verdadera experiencia del cristianismo y de Jesucristo mismo. Por lo tanto, el que siga el Corán, lamento decirle, ya está condenado. Aunque mientras esté vivo hay oportunidad de arrepentimiento si renuncia al Corán y vuelve a Cristo. No hago como hace el Islam, que es asesinar, ni cito ni invito a que se haga de la misma manera, porque no nos llamó Cristo a eso. Cristo no llamó a nadie a quitarle la vida a nadie. Cristo llamó a que cada uno decidiera por su propia voluntad qué camino seguir en este mundo.
no como el Corán dice, que aquel que se oponga deberá morir. Dios nos ha bendecido eternamente en Cristo Jesús para quienes creemos en Él. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.